1 del 11 al 12. Si me pueden acompañar y cuando lo tengan dicen amén. Amén. Bueno, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos das de poder estar en este lugar, Señor, para poder, Señor, escuchar acerca de tu palabra, y poder predicar, Señor, de tu palabra también, Señor. Sabemos que día con día, pues, aprendemos, Señor, lo que tú nos hablas, Señor, lo que tú nos enseñas, Señor, acerca de tu Hijo, Señor, de tu Hijo en las Escrituras, y que podamos, Señor, ser siempre edificados, Padre, todos los días, Señor, y que podamos siempre disponer nuestro corazón para poder escuchar atentamente tu voz, Señor, y para poder, Señor, siempre estar en sintonía contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque solamente a través de ti, Señor, encontramos la vida, y no hay nadie, Señor, fuera de ti, Señor, que pueda salvar, Señor, y muchas veces, pues, creo que fuera de ti buscamos muchas cosas, Señor, pero nos topamos con la realidad, Señor, de que no hay nada fuera de ti, Señor, que nos pueda ayudar, Señor, con la salvación, Padre. Te damos gracias, Señor, y que seas tú, Señor, el que hable a través de mí, y que ninguna palabra mía salga, Señor, de mi boca, Señor, sino que todo lo que vaya hablado, Señor, sea conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a lo que tú, Señor, has establecido en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús Cristo. Amén y amén. Si nosotros vemos, pues, como lo dice el versículo, ¿verdad? Si vemos en el 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y nosotros, pues, podemos ver cómo en sí el pueblo de Israel, a pesar de ver todas las maravillas de Dios, a pesar de ver todas las grandezas de Dios, pues no creyeron en su Hijo como el Cristo, sino más bien lo rechazaban, más bien incluso le tiraban o daban palabras despectivas en contra de su Hijo, ¿verdad? Y bien podemos ver que a él le decían más que todo: bueno, si nosotros conocemos a tu papá, a tu mamá, si nosotros conocemos de dónde venís, de dónde sos, incluso que donde supuestamente naciste, ahí no viene nada bueno y todo lo demás. Entonces podemos ver cómo en sí, cómo el pueblo, a pesar de que a ellos se les fue dado la promesa, ellos no lo vieron como Dios, ellos no lo vieron como el Cristo, sino que más bien ellos lo vieron como cualquier otra persona más, ¿sí? Como cualquier otro profeta más. Y es por eso que vemos allá en Mateo 16, como cuando el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos qué decía la gente acerca de él, y qué era lo que respondía la gente. Decía: bueno, la gente dice que tú eres Juan, que tú eres mucho, o cualquier otro profeta más, pero nadie le dio la respuesta certera de lo que él era, ya, porque en sí, para ellos solamente era un profeta más, que solo venía a hacer cualquier otra obra prodigiosa y todo lo demás, ¿verdad? Pero sin embargo, si nosotros vemos, pues, en sí debemos, y él se vino a mostrar incluso como el Cristo, y muchas veces, pues, se lo dijo abiertamente a ellos. Y en un pasaje de la Escritura, pues, podemos ver que le dice que los fariseos o las personas de aquel tiempo les preguntan a Jesús, ¿verdad? Bueno, si tú eres el Cristo, dínonos o revélanos si tú eres el Cristo de verdad. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? Ya se los he dicho, pero ustedes no entienden. ¿Pero por qué? Porque en sí ellos no querían entender, o sea, no querían ver que esta persona de Jesús de verdad era el Cristo, sino que solamente ellos creían que era una persona más del pueblo, sí, que era una persona más, una persona común y corriente que solo tenía como un poder divino, por así decirlo, que solo podía hacer milagros y que podía hacer cualquier otra cosa, pero menos que él era el Cristo, ¿sí? Y vemos ese privilegio, pues, de que nosotros tenemos de poder verlo así, ¿verdad? Porque sin embargo nosotros también podemos caer en ese error de estarnos diciendo, de que se nos esté diciendo: sí, mira, Jesús es el Cristo, y en toda la Escritura están revelando, incluso ver cómo en Génesis se revela, ver cómo en Éxodo se revela, ver cómo en Números se revela, en Levíticos y así, pero nosotros no poderlo ver,
¿Por qué? Porque nosotros, incluso nuestra propia naturaleza nos puede empecinar a decir, no, es que Dios es un Dios de que me puede resolver los problemas que yo tengo como yo quiera, o cuando yo quiera, o cuando yo le diga. Porque incluso creo que así es como se ha visto hoy en día, ¿verdad? Hoy en día pues creo que a Dios se le ve como una persona que puede resolver un milagro, que nos puede dar una sanidad cuando nosotros queramos o cuando nosotros lo necesitamos. O sea, porque prácticamente se nos ha dicho, cuando vos estés enfermo, acudí a la iglesia y ahí van a orar por vos y ahí ya vas a ver que te vas a sanar, unos 3 días te va a dar. Y así, y muchas veces pues también con los problemas económicos y con todas estas cosas de esta índole, así se nos ha dicho. ¿Pero por qué? Porque a Dios o a Jesús no lo ven como el Cristo, sino que lo ven como cualquier otra cosa menos el Cristo. Por ejemplo, bueno, creo que el ejemplo que nosotros ponemos es bastante claro, ¿verdad? Si Dios hubiera visto que el problema de nosotros era económico, era algo de salud, o era algo de qué, algo externo o algo así como superficial, a Dios no le hubiera costado construir un montón de hospitales aquí en la tierra, ¿va? O construir un montón de bancos aquí en la tierra también, para solventar ese problema que quizás, bueno, si ese era nuestro problema, ¿verdad? Pero en sí, si nosotros vemos a través de toda la Escritura, se nos dice que el problema de nosotros es uno, que el problema de nosotros pues no es más, no es superficial, no es un problema de este mundo, ¿sí? Sino que el problema es espiritual. El problema es que nosotros estábamos separados de Dios, que las personas que no creen pues están separadas de Dios, y que ellas necesitan ver a Jesús, pero no como cualquier otra cosa, porque si nosotros vemos, cuando la gente ve a Jesús como cualquier otra persona, la gente vive como quiere, la gente vive como se le da la gana, y al final pues esta gente quizás puede creer y quizás puede en su momento asistir religiosamente a una iglesia y decir, sí, es que yo voy a la iglesia porque el Señor me encontré con el Señor, ¿verdad? Yo hago ayuno, yo hago todo esto, pero ¿de qué manera ve el Señor? O sea, porque si es de esta manera y si es de una manera religiosa que ve al Señor, entonces tarde o temprano esa fe va a terminar, porque la fe religiosa al final pues vemos que no perdura, y al final siempre termina cayendo cuando vienen pues tempestades o cuando viene una prueba grande, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que Dios siempre mostró a su Hijo como el Cristo, no lo mostró como cualquier otra cosa más, porque si lo hubiera mostrado así, entonces todas las personas hubieran creído, ¿verdad? Porque si nosotros nos fijamos, siempre pongo el caso del pueblo de Israel porque es un caso demasiado, pues, bastante muy notorio, que si Dios hubiera presentado a su Hijo como cualquier otra persona, estas personas quizás sí hubieran creído. O sea, no les hubiera dicho, no hubiera tenido la necesidad de decirles y darles los mandamientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas personas se hubieran sujetado. Porque si nosotros vemos, ellos ¿qué era lo que pedían? Lo que pedían era carne, ¿verdad? Y si Dios se lo hubiera hecho así, a la manera de ellos, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? Ellos hubieran estado contentos con lo que Dios había hecho. Entonces lo mismo pasa hoy en día. Si Dios hace las cosas a lo que nosotros queremos, pues podemos ver que quizás que podemos estar contentos con el resultado, pero al final no es algo de sí que de verdad sea ¿cómo decirlo? Sea, valga la redundancia, verdadero, ¿verdad? Sino que va a ser algo que al final eso va a terminar, y al final eso pues no nos va a ser garantía de una salvación eterna. Entonces por eso aquí Juan hace esa aclaración, porque si vemos nosotros desde el versículo 1 comienza diciendo que Él era el Verbo, y el Verbo pues estaba con Dios, Él estaba con Dios, y que Él era que en el principio Él estaba con Dios, y que todas las cosas fueron hechas por Él, y que todo lo que hay en esta tierra por él existe, ¿verdad? Y que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Y también dice que Él vino, o sea, Juan vino a dar ese testimonio, y vemos que Juan también dio ese mismo testimonio de decir, bueno, sí, es que Él vino a salvar a lo que se había perdido. Él vino a salvar a aquellas personas que eran de su redil, que eran de su pueblo.
pero sin embargo ellos no le recibieron, ellos más sin embargo lo rechazaron, y por eso que dice en el 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, no quiere decir, porque cuando nació, bueno, que sí, el rey lo había mandado a asesinar a los niños para matar a Jesús también, ¿verdad? Pero en sí, si nosotros vemos, cuando dice a los suyos no le recibieron, quiere decir que cada una de las personas que, bueno, necesita creer, al final se hacen duras de su corazón, se hacen duras, y podemos ver que al final, pues ellos, aunque se les diga, y aunque sean personas que están propensas a poder creer, podemos ver que ellos al final, pues por ese mismo corazón no creen. Y lo mismo pasó con este pueblo, porque este pueblo pues ya estaban escogidos, ya estaban en el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Al final podemos ver que ellos pues no creyeron, y al final ellos pues rechazaron ese creer, rechazaron rechazaron esa fe que Dios les había dado, y esa fe que Dios les había dispuesto a ellos, porque desde el principio podemos ver que a ellos se les dio esa fe, se les dio esa capacidad de creer en esa fe. Porque podemos ver que al final ellos pues tenían todas estas cosas, tenían el conocimiento de todo, de que el Cristo iba a nacer en Belén, de que el Cristo iba a nacer de una virgen, que el Cristo iba a ser entregado, que el Cristo iba a morir en una cruz y todo lo demás. Pero a pesar de que vieron estas señales, y a pesar de que vieron todas estas cosas, ellos no creyeron. Y al final ellos se quedaron con esa fe religiosa. Al final ellos terminaron diciendo: no queremos creer y no queremos creer. Y ya está. Y por eso dice aquí en el 11: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y por eso dice en el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que prácticamente lo que el Señor quiere es que nosotros le recibamos, pero no como una fe religiosa, sino que le recibamos como Él ha establecido aquí en la Escritura, como el Cristo. Entonces, si nosotros vemos también, y podemos ver esto, y fíjense que es algo muy bonito, porque quizás muchas veces, bueno, en mi caso yo creía que el creer en la iglesia o creer en Cristo, como nosotros decíamos antes, era sinónimo de que nos teníamos que ver bien, o sea, así va, pero en el sentido de que muchas veces mucha gente cree que ser cristiano es sinónimo de prepotencia, ¿va? Es sinónimo de ser alzado, es sinónimo de que Dios está conmigo y nadie me puede tocar y todas estas cosas, ¿va? Pero sin embargo, el Señor ahí en la Escritura dice que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y es por esa razón que a Dios le plació que incluso el Cristo no fuera atractivo también para aquellas personas. ¿Pero para qué? Para que nosotros también fuéramos salvos a través de ese desprecio que ellos hicieron. Y si nosotros vamos allá en Isaías 53:1, nos vamos a dar cuenta que el Señor incluso fue un propósito del Señor, un propósito de Dios, de que el Cristo también fuera visto de esta manera. Vámonos a Isaías 53:1, por favor. Y dice, bueno, cuando tengan me dicen amén. Bueno, dice, bueno, creo que es algo que nosotros ya hemos escuchado, y aquí, bueno, si ustedes se fijan cómo inicia el versículo 1, ¿verdad? Dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. O sea, prácticamente aquí está haciendo esa pregunta: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? O sea, ¿quién ha creído en el Evangelio? ¿Quién quiere creer en el Evangelio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. O sea, sobre quién se ha revelado el Cristo. O sea, sobre quién ha creído de verdad, quién ha querido recibir a la buena noticia de Dios. Y dice en el 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No, aquí podemos ver en el 2, dice: no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. O sea, si vemos en esta parte dice que en él no hay atractivo, ¿sí? No hay atractivo en él, dice. Y dice: no hay parecer en él ni hermosura, o sea, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, si nosotros vemos de esta manera, se estaba refiriendo a aquel pueblo también, o sea, que aquel pueblo lo iba a ver sin una
sin ningún atractivo, lo iban a ver sin hermosura. Y prácticamente todo esto, ¿para qué? Para que le deseemos. Y puede ser muy contrario, porque puede decir, ¿y cómo vamos a desear algo que no es atractivo? Y muchas veces quizás se puede pensar de esa manera, pero si nosotros vemos esto, Dios lo permitió para que nosotros deseáramos esto, de que el Cristo mismo es eso tan precioso, de que aunque quizás mucha gente no lo mire tan atractivo, ¿verdad? Porque decir, es que estar encerrado ahí todos los días en la iglesia, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y que todo lo demás. Pero si nosotros encontramos deseable al Cristo, entonces sabemos que ahí tenemos nuestra plenitud, ahí tenemos nuestro gozo y tenemos esto. Todo, lo tenemos todo, y por esa razón es que, o sea, a pesar de que para el pueblo no iba a ser atractivo el Cristo, sí, para el pueblo escogido no iba a ser atractivo, pero para nosotros como gentiles sí lo iba a ser, y podemos ver que a través de que ellos no lo vieron así, nosotros tenemos la oportunidad de poder creer. Entonces dice en el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice en el 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces podemos ver de que, o sea, y también, o sea, que creo que hoy en día el mundo es bien contrariado, ¿verdad? Porque si a nosotros quizás nos hacen algo, o si nosotros nos hacen algo malo, ¿cómo pagamos nosotros? Con lo malo, ¿verdad? Pero así fue el amor del Señor, así fue el amor de Dios, de que, bueno, en el 3 podemos ver que dice que Él fue despreciado, aparte que fue desechado entre los hombres, varón de dolores, que experimentó el quebranto, y bueno, nosotros escondimos el rostro de Él y se fue menospreciado y no le estimamos para nada. Pero razón pudo tener él de decir, bueno, ¿yo para qué voy a pagar por esto? Pues, si de todos modos no creen en mí, o de todos modos, ¿para qué voy a querer yo entregarme si la mayoría no va a creer? Pero dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, o sea, a pesar de esto, él decidió darse, él decidió entregarse para que nosotros recibamos esa salvación, para que nosotros recibamos esa libertad de la esclavitud que antes teníamos. Y por eso dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, prácticamente dice que Él pasó todo lo que nosotros debíamos pasar. Y prácticamente, o sea, a pesar de que Él no era merecedor de todas estas cosas, Él pagó por esto, Él pagó por nosotros, o sea, Él se dio por nosotros. Y dice en el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice en el 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, podemos ver la inmensurable y tan inmensa obra, la redundancia, de que es la obra de Cristo, ¿sí? De que a pesar de que Él no tenía que pasar por esas cosas que nosotros debíamos pasar, Él se entregó por nosotros. Y a pesar de que, aunque el pueblo lo rechazó, y aunque el pueblo incluso lo negó, incluso lo vieron de mala manera, Él aún así se entregó, ¿sí? ¿Y por qué los traje este versículo? Porque también vamos a ver allá en Mateo 17, 24 al 27, y vamos a ver una similitud de lo que pasa en este versículo, Mateo 17, 24, cuando tenemos el amén. Amén. Bueno, dice, podemos ver que, bueno, si ustedes, como sabemos, creo que hasta hoy en día el pago de los impuestos pues es algo muy común, ¿verdad? Y en aquel tiempo no pasaba desapercibido tampoco. Y por eso aquí podemos ver que vienen unas personas, vienen unas personas y le preguntan a los discípulos, y vemos en el 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraron los dracmas y les dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dracmas? O sea, prácticamente les estaban diciendo, bueno, y él no va a pagar el impuesto para entrar al templo, no va a pagar el impuesto para que el impuesto que corresponde. Y podemos ver que Pedro le dice, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo,
Y podemos ver que aquí hay algo o sea, muy, ¿cómo decirlo?, impactante, porque primero Jesús le pregunta a Pedro, o sea, ¿qué te parece, Simón, los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos? Y le pregunta, ¿acaso los cobran de sus hijos o de los extraños? Y Pedro le responde, de los extraños. O sea, ¿cómo estaban viendo a Jesús estas personas? Como un extraño. O sea, lo estaban viendo como una persona que sí o sí era un extranjero y que nada más viene aquí como una persona cualquiera y que tiene que cumplir sí o sí las cosas que le exijamos. Entonces, vemos que le dice Jesús. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, le digo, o sea, todas las personas que viven, que son de acá, o valga la redundancia, que son habitantes de esta nación, que son habitantes de esta ciudad, pues están exentos de todas estas cosas, están exentos de todo lo que de todo lo que deben pagar de los impuestos, pero a los extranjeros se les cobra, y podemos ver que ellos pues le estaban cobrando los impuestos a Jesús, o sea, pero más que allá, más que ver que solo porque es un deber con pagar y todo esto, vámonos a esto. Él pues no merecía pagar estas cosas. ¿Por qué? Porque él sí era, o sea, si a él lo reconocían como Dios, si a él le reconocían como el Cristo, al final él no merecía pagar esas cosas. ¿Por qué? Porque él no tenía que hacerlo, ¿ya? Aparte de que él sí era un judío de sangre, pero podemos ver que a pesar de eso le hicieron que pagar. Pero aparte de eso, él era el Cristo, pero aún así, como no lo veían como el Cristo, también lo vieron como un extraño y le hicieron que pagaran también las cosas que pedían, ¿verdad? Y también les dijo, sin embargo, para no ofenderles, dijo, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, prácticamente lo que podemos ver aquí no es más, o sea, porque muchas personas dicen, miren, tengan fe que incluso allá pueden encontrar un pez con una moneda en la boca, o con $5 en la boca, pero no es así, sino lo que lo que el Evangelio nos trata de dar a entender, es de que aunque él no merecía dar esto, él aún así lo pagó, ya, lo pagó y lo dio, ¿para qué? Para nuestra liberación, o sea, para nuestra, ¿cómo es? Para nuestro pago también, porque también dice que, ¿bueno? Para nuestra expiación, exacto, porque si nosotros vemos, dice, ya al final del versículo dice, tómalo y dáselo por mí, pero también dáselo por ti, o sea, estaba pagando tanto como por él y estaba pagando también como por Pedro. Pero entonces si nosotros vemos en sí, ese sacrificio mismo es el que dio por nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que aquí se da a entender esto, ¿sí? Se da a entender de que la gente no lo miraba como atractivo, la gente no lo miraba como el Cristo, sino que lo miraba como un extraño más. Pero a pesar de eso, aún así, Él dio y Él pagó por nosotros, ¿sí? Él se dio por nosotros y Él pagó ese precio. Entonces, si nosotros vemos, pues es bien tremendo, porque muchas veces se piensa que el Evangelio se trata de una buena imagen, ¿verdad? Y que se trata de que la gente debe ser de un gran renombre para llamarse cristiano, para llamarse evangélico, pero no es así, sino que el Evangelio podemos ver que se revela a través de lo más sencillo, se revela a través de lo más, incluso a través de lo menospreciado se revela el Evangelio. ¿Por qué? Porque podemos ver, o sea, como leímos allá y como se hace esta similitud entre Isaías 53 y Mateo, el que acabamos de leer, pues es de que, o sea, aunque no se le vio parecer, aunque no le encontraron hermosura y aunque lo vieron como un extraño, Él aún así se entregó por nuestros pecados, Él aún así se entregó por la expiación de nuestra maldad, ¿verdad? Y por la expiación de nosotros. Entonces, por esa razón, podemos ver de que es tan necesario de que veamos al Señor Jesús como el Cristo, ¿sí? Que lo veamos como Él es. ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás podemos ver a unas personas que predican el Evangelio, quizás de un gran renombre y todo lo demás, pero ¿qué están predicando? O sea, ¿qué es lo que están anunciando?
no están anunciando nada, a pesar de que se ve con un gran renombre, se vean con un gran título y todo lo demás, pero no están anunciando lo que debe de anunciarse. Y es por esa razón de que, aunque quizá mucha gente nos vea así, menospreciables o todo lo demás, pero si nosotros anunciamos la verdad, entonces ahí estamos en lo mejor, ¿sí? Entonces vamos a irnos también a Marcos 6 del 1 al 6. Cuando tengan ese amén. Vaya, dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, es bien así, porque si nosotros vemos, las mismas personas se preguntaban, bueno, ¿y quién es? Y incluso dicen, ¿quién es este? Es como decir, o sea, ¿y este qué me van a enseñar? ¿Y este qué me van a venir a decir si nosotros sabemos todo lo que ya, todo lo que Dios ha hablado? O sea, si nosotros ya conocemos todas las cosas que el Señor ha dicho, o sea, ¿para qué pues? ¿Y quién es este que va a venir a hacer todo, que me va a venir a enseñar? Y por eso también dice, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? O sea, hasta incluso preguntaban por la misma sabiduría de Dios que tenía él. ¿Por qué? Porque ellos en sí no tenían la capacidad, o sea, a pesar de que se le había dado esa oportunidad de que ellos creyeran, porque tenían una oportunidad enorme, ellos pues a pesar de eso no tenían la capacidad de verle como él era, o sea, como el Cristo. Ellos estaban cegados, ellos estaban totalmente ciegos, porque incluso teniéndolo enfrente no lo vieron como tal, no lo vieron como el Cristo. Y a pesar, porque también dice, y estos milagros que por sus manos son hechos, o sea, prácticamente a pesar de que también hacía milagros, a pesar de que también hacía prodigios, también ¿qué pasaba? Ellos no reconocían que él era el Cristo, y vieron muchas señales, vieron muchas cosas maravillosas, muchas cosas que solo el Hijo de Dios podía hacer. Pero ¿qué pasaba? No creyeron. O sea, aún a pesar de todas estas cosas dijeron, no queremos creer, no le vamos a recibir, no le vamos a tomar en cuenta, lo vamos a matar. Porque sí, así fue como pasó. O sea, prácticamente, e incluso por estas señales que él hacía, incluso hasta lo quisieron apedrear una vez, hasta lo quisieron, bueno, antes de que él se entregara, hasta lo quisieron matar, antes de eso también. Y en el 3 también nos dice, ¿no es este el carpintero? O sea, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No está también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. O sea, podemos ver de que a pesar de que él se mostraba como el Cristo, haciendo todas esas señales, esos prodigios y todas las cosas que él hacía, ¿qué pasaba? Al final siempre no lo reconocían como tal, sino que lo miraban como un extraño más. Y por eso le decían, o sea, no es este el carpintero, o sea, no es este el que vemos allá haciendo el oficio en las mañanas y en la tarde después se va a predicar, no es este el que está, no es este. Y también dice el hijo de María, si nosotros conocemos a la mamá, el hermano, o sea, hasta hermanos tiene, pues. Y según dicen el Cristo, pues no debería de tener hermanos, no debería de tener padre ni madre. Y por esa razón dice, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y también aquí le dice, o sea, también no están sus hermanas aquí entre nosotros. Y se escandalizaban de él. Pero podemos ver también lo que decía Jesús. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. O sea, lo que estaba diciendo prácticamente es que ningún profeta en su propia tierra es reconocido. O sea, a pesar de que todas las personas de ese tiempo les dio, o sea, conocían todas las señales de Cristo, conocían, aparte de las mismas que él mostró en persona, también conocían todas las que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? A él no le reconocieron como tal, y por eso es que tampoco no le honraban como tal. Por eso es que Jesús les dijo, bueno, aquí, o sea, no hay profeta, nadie honra un profeta de su propia tierra, ¿verdad? Y por eso dice, y entre sus parientes y entre su casa tampoco es honrado. ¿Ya? ¿Por qué?
porque podemos ver de que a él no lo miraban como el Cristo, e incluso a veces hasta no lo llegaban a ver ni aún como un profeta, sino como una persona más, solo una persona, nada más, como una persona cualquiera. Y podemos ver en el 5, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Entonces, si nosotros, o sea, si vemos aquí, es bien contundente, que igual como el Señor se dio cuenta del corazón de ellos, porque incluso él mismo se dio cuenta de que era bien tremenda la incredulidad de ellos, ¿sí? Porque dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, o sea, hasta él se había quedado así, o sea, mi pueblo, el que dice ser mi pueblo, no cree en las cosas que yo hago, no creen en las señales que yo he hecho, no creen que yo soy el Cristo. Y por eso es que mejor pues recorría otras aldeas enseñando y predicando el Evangelio, ¿verdad? Entonces ahora nos vamos a ir otra vez a Marcos 11:27. Amén. Vaya, dice, y podemos ver que aquí incluso el propio encabezado del versículo lo dice, la autoridad de Jesús. O sea, prácticamente podemos ver que, o sea, si ellos veían, pues ellos podían ser ese pueblo salvo, ¿verdad? Pero, y vamos a ver el 27, dice, volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? O sea, todavía, incluso imagínense quiénes le preguntaban las cosas. No solamente las personas del pueblo cualquiera, o sea, no solamente los habitantes de ese pueblo, sino que también le preguntaban los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, o sea, las personas que eran de renombre en ese entonces, que eran personas que tenían el conocimiento de por así decirlo, como un teólogo en ese entonces, de decir, bueno, sí, yo conozco las señales, conozco todas las cosas, en tal tiempo va a venir Cristo, en tal tiempo se dio aquella profecía, en tal tiempo y todo, como hoy en día, ¿verdad? Que muchas veces se ponen a decir, en el 1900 no se fue, antes de Cristo, tal y tal cosa pasó y todo lo demás. Entonces, en ese entonces estaba eso, estaban los sacerdotes, los escribas y los ancianos, ya, que eran estas personas que tenían ese conocimiento grande de Dios, por así decirlo. Y podemos ver que ellos les dicen y les preguntan, bueno, ¿y a vos quién te dio esa autoridad? ¿Y con qué autoridad hacen estas cosas? Decinos quién te dio la autoridad. Y podemos ver que Jesús le pregunta. Os haré yo también una pregunta, les dice. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, le dice. O sea, y podemos ver que ellos le decían, entonces ellos discutían entre sí, hasta ni ellos mismos tenían claras estas cosas, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? O sea, que incluso ni aún a Juan le creyeron. O sea, y también dice en el 32, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O incluso hasta del pueblo tenían miedo de estas personas, a pesar de que sí creían en Dios y todo lo demás. Y dice en el 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. O sea, prácticamente le dijeron, no sabemos. O sea, ni le creímos a Juan, y mucho menos te vamos a creer a vos, porque no sabemos tampoco qué fue lo que él hizo tampoco. Y entonces dice, tampoco yo os digo con qué autoridad esas cosas. O sea, hasta los dejó con esa duda todavía. Los dejó con esa duda. Pero el problema de todo eso es que ellos viendo las señales y ellos viendo los prodigios que Jesús hacía, ya deberían de haber sabido quién les daba esa autoridad. Y al final, pues, ellos pues, por su misma ceguera y por su misma entorpecimiento, no creyeron. ¿Por qué? Porque no quisieron hacerlo. Y también aquí en la continuación dice, entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Un hombre plantó una viña, dice, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos.
Y dice, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de esos del fruto de la viña. Y podemos ver que dice que más ellos le tomaron, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, prácticamente lo que dice aquí es que una persona vino, y veámoslo en aquel tiempo de los profetas. En aquel tiempo de los profetas, si bien es cierto, podemos ver que dice que Jerusalén, dice, tú que matas a los profetas. O sea, ¿cuántos profetas no mandó el Señor antes del Cristo? ¿Cuántos no mandó? ¿Y qué pasaba con ellos? Los mataba. Y por eso aquí él está dando esa misma similitud. Dice que en esta viña la plantó un hombre, pero él dice que enviaba a cierto tiempo un siervo, dice, a los labradores. Pero ¿qué pasó con el primero? Le golpearon y le enviaron con las manos vacías. O sea, prácticamente lo mismo que hizo el pueblo. El pueblo, cada vez que veía un profeta, lo golpeaban, lo mataban y ahí quedaban. Y dice en el 3, mas ellos, bueno, ya leímos el 3 y el 4, volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Y en el 5 dice, otra vez volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. O sea que prácticamente podemos ver que él estaba dando ese resumen de todo lo que pasó en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento podemos ver que el Señor mandó a muchos profetas, a muchas personas de Él, a anunciar el Evangelio de Cristo, a anunciar de que Cristo venía. Pero por ese mismo anuncio nos mataban, nos apedreaban, y ahí quedaba la cosa. Al final el pueblo se volvía a desenfrenar. Pero también podemos ver que al final dice algo, y dice, por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. O sea, incluso hasta el mismo aquí está diciendo, o sea, prácticamente se pudo pensar, bueno, es el Hijo de Dios, lo van a respetar, lo van a honrar, le van a temer, le van a dar esa honra que se merece y todo lo demás. Pero ¿qué pasó? Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, este es el que va a tomar posesión de todas las cosas. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. O sea, la misma conveniencia que ellos tenían y que querían tomar esa heredad hizo que mataran al hijo del hombre que había cultivado esa viña. Pero si vemos, también dice, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Y dice en el 9, que pues hará el Señor de la viña, vendrá y destruirá a los labradores y dará a su viña a otros. O sea, es lo que yo les estaba diciendo al principio. Aunque la gente en aquel entonces no vieron con atractivo al Señor, no vieron con atractivo al Cristo, esto fue para un beneficio para aquellas personas que no eran parte del plan de Dios en aquel momento. ¿Por qué? Porque a través de que ellos no lo vieron con ese atractivo y que lo mataron y que no le recibieron, por esas razones que nosotros podemos creer ahora, y por esas razones que nosotros podemos predicar el Evangelio ahora también, y que tenemos esa potestad de nosotros sí poder ver a Cristo con cara descubierta, ¿sí? Y es por eso dice, ni aún esta escritura, en el 10 dice, ni aún esta escritura habéis leído. Y aquí también está algo muy precioso, porque dice, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, aquella piedra que ellos dijeron, no, esta piedra como fundamento no va a servir, porque tarde o temprano quizás va a caer. Pero ¿qué es lo que dice acerca de esa roca? Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que al final este es el cimiento que Dios envió, y a pesar de que no le dieron como atractivo, va a permanecer para siempre, ¿sí? Y dice en el 11, el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y podemos ver que a pesar de que les habló con estas cosas, les dijo y se los dejó demasiado claro, dice, y procuraban prenderle, porque entendía que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. O sea que no lo reconocieron a pesar de que les dijo la verdad. Y podemos ver que a pesar de eso también dice de que, o sea, ellos sentían que era para ellos esa referencia, y si era para ellos, porque al final sí exactamente se las dijo a ellos. Entonces, ya para ir combinando, vamos a ir a 1 Corintios 1:18.
Vamos a ver también lo que dijo Jesús en lo que leímos aquí, pero en lo que Pablo dijo. Primera de Corintios 1:10. Cuando tengan, dice amén. Amén. Okay. Dice, porque la palabra de la cruz, o sea, podemos ver que incluso la predicación del Evangelio para algunos tampoco es atractivo, es menospreciable. ¿Por qué? Porque cuando nos ven predicando, ¿qué dicen? Vámonos, porque quieren esto. Salgamos corriendo. Y por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso es a nosotros, es poder de Dios. O sea, podemos ver que a pesar de que para muchos el Evangelio es una locura, a pesar de que para otros el Evangelio es algo menospreciable, no es algo atractivo, es algo que no tiene importancia, porque para muchos incluso así lo toman el Evangelio, pero para nosotros que hemos creído sí vale bastante, porque es el poder de Dios y porque es esa salvación para nosotros, ¿sí? Y dice en el 19, y aquí está, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces podemos ver de que en estos dos pasajes, en estos dos versículos, 18 como 19, dice de que el Evangelio primeramente no es atractivo para las personas, y que más es una locura. Y en el 19 dice que el mismo Señor, a través de toda la predicación del Evangelio, vino a destruir la sabiduría de los sabios y también desechó el entendimiento de los entendidos, porque podemos ver de que allá en los Evangelios, aunque las personas sí tenían ese entendimiento, ¿verdad?, de que sí va a venir un Cristo, va a venir un Mesías, va a venir alguien que va a venir a rescatarnos del oprobio, y ellos pensaban que era del oprobio romano, ¿verdad?, que era en aquel tiempo. Pero sin embargo, ¿qué pasaba? Al final, a pesar de ese entendimiento, ellos no terminaron entendiendo lo que deberían entender, ¿verdad? Que sea puede sonar un trabalengua, pero no entendieron, ¿sí? No entendieron, y por eso es que aquí dice que Él mismo Dios dijo, desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, a pesar de que tengan ese gran conocimiento, ese mismo conocimiento los va a terminar ahogando. Y ahora vámonos al 21. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, prácticamente lo que está diciendo en el 21 es que a Dios no le agradó salvar a los hombres por nuestra sabiduría propia, o sea, por lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros decimos, por lo que nosotros creemos, por lo que nosotros podamos argumentar, sino que a Dios le agradó salvarnos a través de la locura de la predicación del Evangelio. O sea, por esa misma palabra que muchos ven menospreciable y que muchos ven de menos, por esa misma palabra Dios nos ha libertado, y es por esa misma palabra Dios nos ha salvado. Y dice en el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, pero los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, podemos ver que para las personas de afuera, incluso para las personas que creen, esto es para unos tropezaderos y para los otros es locura, ¿sí? Y podemos ver, o sea, yo creo que bastante nos hemos dado cuenta de que aún las personas creyendo en el Evangelio, estando encerrados en un templo, ¿por cuántos años? Muchos dicen que por 60, 80 años. Cuando nosotros predicamos esta palabra, cuando les es revelada, cuando les es impuesta esta necesidad o esta palabra, podemos ver de que ellos al final terminan, pero esto no, o sea, no es así, o sea, no es como ustedes dicen, es como a mí me han enseñado durante 80 años, y podemos ver que termina siendo un tropezadero para ellos. Y pues para los gentiles ya sabemos que muchas veces dicen, vienen esos locos a predicarnos. Salgámonos, vámonos. Dice en el 24, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea que para nosotros Cristo no es cualquier otra cosa. O sea, para quienes de verdad lo conocemos y para quienes de verdad le hemos recibido como el Cristo, de verdad para nosotros es ese poder de Dios, es esa sabiduría de Dios y es esa revelación divina de Dios. Entonces dice 25, porque los insensatos de Dios es más sabio
Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, si nosotros vemos, estamos viendo cómo lo menospreciado de Dios es lo que utilizó para poder salvarnos, y en Cristo fue así. Si bien es cierto, vemos que Él fue menospreciado y todo lo demás, quizás muchos lo vieron así de menos, pero ¿qué es lo que dice en este capítulo? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea, que lo que quizás para el hombre le parezca poco, lo que le parezca poco y que es de Dios, es lo que nos dio la salvación, ¿sí? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, prácticamente lo que está diciendo, que a través de lo menospreciado, a través de lo vil, en Dios le plació salvarnos a nosotros, pues. O sea, a Dios le plació que de esta manera se revelara el Cristo, pues, pero ¿para qué? Para que nosotros pudiéramos creer. Y de la misma manera es ahora. Quizás a nosotros nos pueden menospreciar en la predicación, ¿sí? Nos pueden decir, bueno, ustedes no saben nada, ustedes ni siquiera han estudiado teología, ustedes ni siquiera se han metido a un curso, ni que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ¿qué pasa? Al final, si a Dios le ha placido revelarnos su palabra, no tiene potestad ningún título de teología ni nada, ni otra cosa por el estilo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo es como, o sea, Dios se revela y como Dios salva a los demás. Entonces dice, quiero ver, y vámonos al 28, quiero ver, al 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, y dice en el 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. O sea, es bien tremendo cómo el Señor, o sea, escogió esa manera de revelarse y esta manera aún así de dar a conocer su evangelio todavía a través de personas que no, quizás para otros puedan ser insignificantes. ¿Para qué? Para que nadie se jacte, ¿sí? Para que nadie pues diga, yo tengo parte, yo he puesto parte para ser salvo, yo he puesto mi esfuerzo para conseguir una salvación. No, sino que esto lo hizo Dios. ¿Para qué? Para que nadie se jacte de sí mismo, de decir, bueno, yo he sido salvo por mi mérito, yo he sido salvo porque yo así lo he querido, no, sino porque Dios así mismo lo quiso. Entonces por eso dice que más por Él, o sea, por Dios estamos en Cristo, ¿ya? No fue por cualquier otra cosa, o sea, solamente fue por la misma voluntad de Él, ¿ya? Y podemos ver que a través de que el Cristo fue revelado así, pues nosotros hoy podemos creer. Y de esta misma manera creo que cada uno de nosotros debemos entender de que aunque quizás muchas veces seamos desechados de nuestros amigos, seamos desechados de nuestros parientes, seamos desechados de nuestro círculo familiar, lo que sea, pues tenemos esa virtud de poder predicar el evangelio, tenemos esa virtud de que Cristo habita en nosotros y está con nosotros. ¿Para qué? Y que eso nos baste, pues, que eso nos baste, porque al final esto siempre va a ser visto de menos, siempre va a ser visto, va a ser menospreciable para los hombres. Así, o sea, pónganse a pensar, si el mismo Cristo fue menospreciado por aquellas personas que creían que de verdad eran la gran salsa, cuánto a nosotros cuánto más a nosotros no nos van a despreciar. O sea, es posible que lo hagan, y no se asombren de que pase, porque porque va a pasar en un determinado momento, aún nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Jesús dijo, yo no he venido a traer unión, no me acuerdo, sino que ha venido a traer paz, sino que ha venido a traer esa misma disensión, esa misma división, incluso entre los padres, los hijos, entre las nueras y las suegras, todo ese rollo. Entonces, es por eso de que podemos ver que es bien importante, ¿verdad?, de que veamos a Cristo como también es, que no lo veamos como cualquier otra cosa, porque si lo vemos como una persona más, como algo más de nuestra vida, pues creo que va a ser en vano, y nos va a pasar lo mismo que pasó con el pueblo de Israel, que podemos incluso quedar desechados de todo esto. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado y vamos a orar. Si me gusta, pónganse.
sobre sus pies. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder creer en esto tan precioso como lo es el Evangelio, Señor, porque nos has dado esa oportunidad, Señor, ya que muchas personas ya que el pueblo, Señor, que era pueblo, no te vio, Señor, con esa, como te debería ver, Señor. Te damos gracias, Señor, porque de verdad, Señor, esto no es por obra de nosotros, no es porque nosotros así lo hayamos querido, Señor, sino porque tú así, Señor, te ha placido. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a cuidar esta salvación, a no desechar esta salvación, Padre, porque así como se habla en tu escritura, Señor, o sea, ¿qué haremos, Señor, si desechamos una salvación tan grande, Señor? ¿Qué, Señor, cómo vamos a escapar, Señor, de ti, Señor, si desechamos una salvación tan grande? Ayúdanos, Señor, a poder comprender la grandeza, Señor, de tu palabra, Señor, la grandeza de este Evangelio, Señor, del Evangelio que tú nos has dado, Señor, del Evangelio que tú has puesto en nuestras manos, Señor, y que también es algo de vida o muerte, Señor, porque aquellos que escuchen y crean, Señor, van a tener esa vida, Señor, y los que no, pues igual, Señor, pero ayúdanos, Señor, a comprender a nosotros, Señor, que sí, que te podemos ver, Señor, como el Cristo, Señor, a poder, Señor, seguir atesorándolo, Señor, como tú lo deseas, Padre, pero también, Señor, dando testimonio a aquellos, Señor, que lo necesitan, y que los que crean, pues gracias a Dios por ellos, y los que no, pues ni modo, Padre, se les expuso, pero no quisieron, Padre. Te damos gracias, Señor, porque solamente a través de ti tenemos esa vida, tenemos esa plenitud, ese gozo, Señor, esa certeza, Señor, de que nada nos hace falta ahora, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, quien es en Cristo. Amén y amén.